Y la metodología que usamos nosotros se define en tres pilares, ¿vale? Cómo nosotros hacemos que ese uso de la IA sea efectivo es, lo primero, elegir la herramienta adecuada. No siempre tenemos la potestad para, desde el punto de vista de acompañamiento, decidir cuál es el copiloto, porque muchas veces ya está comprado, ¿vale? Pero sí que marca la diferencia, ¿vale? No puedo a lo mejor decidir que si ya tenéis comprado uno cambiarlo, pero sí me gusta daros el feedback por el análisis que hemos hecho de todo lo que hay en el mercado y lo que sigue saliendo, de si os va a dar un resultado del 10%, del 80% o del 100%. ¿Vale? A día de hoy, pues las que habéis dicho, Copilot, Windsurf es la de Codeium, que decíais también, o Cody, Cursor, incluso QDeveloper de AWS pueden ser opciones que con las funcionalidades que ya te da y pudiendo elegir el modelo Claude 3.7 Sonnet, todas ellas, es más que suficiente, ¿vale? Nosotros no usamos tampoco todas las funcionalidades y no me caso con Cursor solo porque tenga MCP. El tema del Model Context Protocol y poder conectarse con mi navegador. Es muy potente, es muy útil, pero a día de hoy en las formaciones nos centramos en aquello que es agnóstico un poquito del copiloto y que todos ellos cumplen. Y hay algunas de las funcionalidades, la mayoría de las que usamos son bastante básicas, ¿vale? Pero si ni siquiera esto lo tiene, o tú asumes que tu copiloto es un clon de ChatGPT con vuestro propio modelo entrenado en local para evitar fugas de información, como pasa en las grandes empresas, y la interfaz que os dan es un ChatGPT, pues lo siento, pero suerte. Ahí te digo que lo que le vas a poder sacar de partido a la IA es un, no sé, un 10% de lo que, de lo que le va a sacar cualquier otro que esté con Cursor o con Copilot, ¿vale? Entonces, es un poco lo que quería comentar respecto a la elección de la herramienta para esas cuatro, creo que eran personas que no habían elegido todavía herramienta, hacer un análisis profundo y si necesitáis ayuda me comentáis para ayudaros a elegir. Pero vamos, si elegís cualquiera de las tres marcas que he marcado aquí, creo que no vais a estar desencaminados y os va a funcionar. El segundo pilar es un buen prompt. Esas técnicas de prompt engineering que parece que ahora le dices cualquier cosa y a la gente lo hace todo. Sí, pero no. Sigue siendo esencial ciertas técnicas que se enseñan, que se aprenden y sobre todo algunas son muy, muy adaptadas al mundo del software, ¿vale? Y por último, dar un buen contexto. ¿Vale? Dar un buen contexto significa tener disponibilidad de documentación actualizada, es tener disponibilidad del código y desgraciadamente no todos los copilotos te permiten acceder a todo el código de manera cómoda. Si yo para poder darle contexto de lo que pasa en mis controladores, que le tendría que añadir 7 8 para que entienda y generalice, le tengo que añadir cada elemento yendo a la interfaz, clicando en un botón más, file, elegir, más, file, elegir. Es muy tedioso, igual de tedioso que programar, puede que deje de usarlo o puede que no le dé el contexto adecuado y con lo cual la respuesta que me dé la IA sea errónea o alucine o no sea tan buena que yo tenga que luego andar personalizando y retocando todo, ¿vale? Cuando un copiloto te deja hacer @backend y me coge en el contexto todo mi backend, ahí es cuando coges esa nueva dimensión. Por eso el copiloto, de nuevo, es tan importante, ¿vale? Tiene que tener ciertas características. Nosotros hemos evaluado cuáles son las críticas, cuáles no, lo hemos ido diciendo en diferentes charlas durante el año pasado y es lo que hacemos dentro del programa como primera parada. Si no tienes copiloto, aprenda a evaluar cuál debería ser el copiloto que deberías elegir, ¿vale? Más allá de la formación y de entender cómo añadir el contexto, cómo hacer un buen prompt, cuál es el buen copiloto, lo más importante es practicarlo, ¿vale? Todo lo posible, todo lo posible. Y puede que os dé miedo aplicarlo en el proyecto de producción que os da el dinero a final de mes cada mes, ¿vale? Para la empresa, pero podéis diseñar una herramienta interna. Por ejemplo, el DocuSign que os decía, pues podéis probar a intentar quitaros uno de los SaaS que compráis como empresa e intentar replicarlo internamente, ¿vale? Solo aquellas funcionalidades básicas del SaaS que realmente usáis, por ejemplo, ¿vale? Podéis probar a hacer un refactoring de un código antiguo haciendo eso que comentabais en el chat de que primero te explique lo que hace ese código legacy que nadie entiende y a partir de ahí intentar desgranarlo y empezar a refactorizarlo para que esa parte quede más clara en una versión paralela que no está en producción, pero que en algún momento podéis conectar para ver si habéis hecho bien el trabajo. Podéis hacer un pequeño hackathon de backfixing, intentar cerrar
10, 15, 20 bugs en una hora. A ver a dónde llegáis, ¿no? Podéis sí, hacer prototipos y experimentos relativos al propio producto, es decir, esas funcionalidades experimentales que queréis probar o que creéis que el camino va por aquí, ahora podéis validar muy rápido y no dependéis tanto de no code ni de un desarrollo súper extensivo. Con la IA podéis probar este tipo de nuevas funcionalidades rapidísimo, rapidísimo, ¿vale? Así que con todo esto deberíais tener ejemplos para que realmente lo llevéis al plano práctico y no simplemente sea que todos vuestros developers se forman, leen un montón y ven un montón de vídeos en YouTube. Aquí hay que mancharse las manos, ¿vale? Es muy importante. Lo último es que todo esto que hagáis lo tenéis que medir. Y desgraciadamente la gente todavía no sabe cómo medir el impacto o la efectividad de usar una herramienta de código, ¿vale? Podéis ver algunos papers que también están en el reporte para que entendáis cómo GitHub Copilot mide esa efectividad que os dice de que la gente hace el código un 55% más rápido. Ahí vais a tener algunas sugerencias de cómo han hecho esa medición, cómo han hecho ese estudio, ¿vale? Porque es un paper científico, básicamente. Pero nosotros en nuestro servicio de acompañamiento y en parte de la formación también os damos ese contexto para que no tengáis que leeros 200 papers. Traemos aquello que nosotros ya hemos probado y que nos ha funcionado, que sirve para medir de la manera más rápida y eficiente posible el cambio que puede suponer en vuestro equipo, no lo que dice Copilot, sino el porcentaje real de productividad extra que ganáis en vuestro equipo usando las herramientas adecuadas, ¿vale? Así que, un poquito como resumen, alguna de esas claves que he dado para la adopción efectiva, el tener esos guidelines, ¿vale? Esas guías de trabajo de cómo la IA se tiene que adoptar en vuestro equipo, ¿vale? Que no sea que cada uno haga la guerra por su cuenta, sino que sea algo, digamos, comprometido por vosotros, donde los CTOs, los managers, tenéis la supervisión y que el proceso sea muy, muy intencional. Lo repito una vez más, esto no es dar licencias y listo. Si esperáis una adopción del 80-90% y un buen uso, simplemente dando licencias y comunicándolo por email, vais mal. Y vais mal y hay empresas que han perdido un año haciendo esto y esperando porque no se hizo así. El despliegue tiene que ser intencional y tenéis que estar involucrados en todo el proceso y en todos estos tips que voy a dar, ¿vale? El primero, el de que el despliegue tiene que ser con IT, con el control, ¿vale? Con esas guidelines, esas sugerencias, esas herramientas, casos de uso, etcétera. Eh, en preparar esa defensa para los argumentos que os puedan llegar desde gerencia, C-level, que son los que van a aflojar la pasta, van a abrir el bolsillo para que podáis tener o licencias o capacitación o un coach técnico que os acompañe en el proceso de adopción, ¿vale? Entonces, preparaos con esos datos que os he dado hoy, con el reporte que os voy a compartir luego y con aquello que yo os estoy comunicando y con aquello que aprendáis de vuestra propia experiencia, ¿vale? Probando las herramientas. Para probarlas, yo lo que haría es buscar el equipo de campeones, ¿no? Esas personas dentro del equipo que seguro que ya los tenéis, que ya están usando la IA en su día a día, que quizá van un poquito más avanzados, que aunque no tengan un método, ya lo conocen, que estarían encantados de que le deis la oportunidad de destacar como referentes en ello y así no luchas la batalla tú solo o tú sola, ¿vale? Estos campeones los capacitas, porque esto es lo que realmente va a generar esa adopción efectiva, esa adopción con un uso adecuado y sacándole todo el partido a la herramienta, y los juntas en una comunidad, ¿vale? Esa comunidad de prácticas, esas guilds del modelo Spotify, una comunidad de prácticas de IA, ¿vale? Un sitio en el que compartir hallazgos, celebrar esos hallazgos, celebrar hitos no solo va a servir para dar visibilidad de lo que estáis consiguiendo, aunque sea en pequeños proyectos o en ejemplos del tiempo libre, sino que también va a ayudarles a ellos a estar más motivados, van a querer compartir esas historias, va a fomentar un espíritu de excitación y no de resistencia. La gente que se resista, pues como el vídeo este que no sé si habréis visto en YouTube, que un loco empieza a bailar, y luego son dos, y luego son 10, y luego son 100, y al final el loco, el raro, es el que sigue sentado en el césped y es el único que no baila, ¿vale? Entonces, cuando generáis una excitación alrededor, también vais a hacer que la gente, de manera orgánica y sin tener que obligar, se interese por aquello que están haciendo otros, ¿vale?
¿Cómo demostrar eso hacia afuera? Con esos quick wins, con esos pilotos, con esos pequeños ejemplos y ejercicios con los que practicar en el mundo real y que os sirvan para vender. Que os sirvan para vender a gerencia, que os sirvan para vender a los developers más reticentes, que os sirva para vender y que podáis en ellos, en estos pequeños experimentos, medir el impacto porque lo que no se mide no se mejora, necesitáis datos reales de KPIs que impactan a la gente que queréis impactar. Retorno de la inversión, coste total, tiempo de adopción, porcentaje de mejora en la eficiencia o la productividad, cómo se resiente o no se resiente, incluso mejora la calidad. ¿Vale? Esas métricas también nosotros tenemos nuestro propio set, nuestro propio dashboard de cuáles son las métricas interesantes cuando hacéis una adopción de este estilo, pero en cualquier caso es algo que está ahí y que probablemente podáis adaptar a vuestra situación personal, ¿vale? Así que dentro de todo, como os he dicho, tiene que ser algo muy intencional y sobre todo, si los managers y CTOs lideráis con el ejemplo, os arremangáis vosotros los primeros y sois los que estáis probando esos pilotos, debatiendo en esa comunidad, trayendo novedades del sector, amplificando lo que comparte un developer que ha conseguido, amplificándolo hacia afuera y demostrándoles que tienen vuestro apoyo, todo esto va a hacer que la gente se sienta segura, ¿vale? Y sentirse seguro es la manera más rápida de que la gente pruebe y experimente sin miedo, ¿ok? Entonces, si ellos se sienten seguros, saben que pueden experimentar, saben que pueden compartir lo aprendido, lo bueno y los errores que han tenido, que eso va a ayudar a sus compañeros a mejorar, que pueden colaborar, que podéis generar esos workshops internos y compartir ese conocimiento y que todo va a depender de ellos y se les da ese ownership, ahí estáis haciendo la magia de verdad, ¿vale? Por eso digo que esto sea intencional, por favor, que sea intencional y que estéis involucrados, ¿ok?